característica que revisamos la clase anterior fue justamente sobre los fluidos, em, los fluidos de los fluidos, perdón, la última característica que revisamos de los fluidos fue justamente la presión. Y mencionamos que todos los fluidos ejercen una presión sobre el cuerpo que está dentro de ellos, ¿cierto? Cuando nosotros em, colocamos un objeto al interior de un vaso con agua, por ejemplo, esa agua va a empezar a ejercer una presión, ¿cierto? Una fuerza sobre el objeto que estamos colocando en el vaso con agua. Ahora miremos un ejemplo muy de la cotidianidad, cuando nosotros ingresamos a una piscina, ¿cierto? Entonces, por más que intentamos ir hacia el fondo, vamos a encontrar una resistencia, una fuerza que hace el agua que tiende a sacarnos a la superficie, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que luchar contra esa fuerza, contra esa presión que ejerce el agua para que nosotros podamos realmente ir hasta el fondo. De igual manera, a mayor profundidad vamos a tener una mayor presión. Por esa razón, digamos, las personas que practican el buceo llegan hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión que ejerce el agua inclusive puede llegar a afectar los pulmones, dando lugar a pues que la persona pueda llegar a tener dificultad para respirar o un paro respiratorio o sus pulmones inclusive pueden llegar a estallar debido a la presión que está ejerciendo el agua en ese momento eh, a la persona. Entonces, por esa razón, em, tenemos o nos podemos dar cuenta que definitivamente los líquidos ejercen presión sobre el cuerpo que se encuentra dentro de ellos, una fuerza sobre ese cuerpo. De la presión, más adelante también vamos a hablar detalladamente, así como de la densidad. Vamos a determinar los valores de densidad y de presión que pueden darse a partir de estos fluidos. Y por último, tenemos la capilaridad. Entonces, ¿quién me quiere contar qué está sucediendo en la imagen? ¿Qué es lo que pasa en la imagen? No sé si alcanzan a captar qué está sucediendo en la imagen. Que por medio de otro objeto el líquido puede ir subiendo. Perfecto, muy bien. Tenemos en la imagen una galleta que está dentro de un fluido, ¿cierto? En este caso, un líquido. Y podemos ver cómo va subiendo, ¿cierto? Cómo va subiendo el líquido al interior de la galleta. Eso es lo que se llama capilaridad, es una propiedad que tienen los fluidos de poder ascender en cuerpos sólidos, ¿sí? En cuerpos sólidos. Por eso precisamente vemos que cuando hay demasiada lluvia, bueno, en la lluvia no porque es muy fácil de evidenciar, o sea, es más fácil ver que todo se moja, pero podemos ver cómo va subiendo el agua a través de las superficies. La capilaridad es lo que nos permite, por ejemplo, a nosotros utilizar un pitillo, aunque los pitillos cada vez se deben utilizar menos o utilizar pitillos de papel para que no afecten el medio ambiente, que sean reciclables. ¿Sí? Pero la idea es no utilizar pitillos porque esos pitillos de plástico llegan al mar y pues obviamente nos están afectando a a los animalitos. Entonces, por esa razón, pues no debemos utilizar este tipo de implementos, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, la capacidad que tienen los líquidos para poder subir es una fuerza de cohesión que tienen ellos y permite que ellos puedan subir por un tubo capilar o por sí, en contra de la gravedad, ¿no? Porque se supone que deberían ir hacia abajo. Pero esa fuerza es lo que se denomina capilaridad y es otra propiedad
de los fluidos. Bueno, entonces vamos a tomar este apunte, por favor, de capilaridad como la quinta propiedad que presentan los fluidos. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, les decía que hay dos propiedades sobre las cuales nos vamos a enfocar, ¿sí? Dos propiedades que vamos a tener muy presentes y que son propiedades que nos van a servir posteriormente para los principios que rigen el comportamiento de los fluidos estáticos. Entonces vamos a ver en primer lugar la densidad, que ya habíamos hablado, ya la habíamos definido, pero vamos a entrar ya a ver desde la parte matemática cómo podemos expresar la densidad. La densidad que se representa con esta letra, que es una letra griega, no es una P, ¿sí? Sino es una letra griega, eh, se determina o es igual a la masa de la sustancia sobre el volumen, ¿sí? Densidad es igual a masa sobre volumen. Es decir, que cuando hablamos de densidad, hablamos de lo que pesa un volumen definido de una determinada sustancia, ¿sí? El valor en gramos de un volumen fijo de una sustancia. Generalmente la masa la expresamos como gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Gramos sobre centímetro cúbico. Pero además, fíjense que esta ecuación tiene tres variables: densidad, masa y volumen. Lo cual quiere decir que podemos determinar las tres. Para la densidad es igual a masa sobre volumen. El volumen es igual a la masa sobre la densidad y la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, en un ejercicio que nos se ha planteado, podemos, nos pueden estar solicitando el valor de la densidad, el valor del volumen o el valor de la masa, a partir de estos mismos datos: densidad, masa y volumen. Ya entonces ahorita vamos a ver algunos ejercicios de cómo calcular cada uno de ellos, pero entonces vamos a tomar por favor el apunte de las ecuaciones, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden colocar ecuación de la densidad, y copiamos la ecuación de densidad y cómo a partir de ella determinamos el volumen y la masa. Y ya vamos a mirar algunos ejemplos de ejercicios para calcular cada una de ellas, fórmulas. Entonces, el primer ejemplo que vamos a observar es para calcular la densidad. Entonces, fijémonos aquí en el enunciado, son ejemplos. Por favor, les voy a solicitar que primero prestemos atención y yo luego les doy el espacio para que tomen los apuntes, de tal manera que pues así no nos perdemos en el desarrollo del ejercicio. Entonces dice, calcule la densidad del oro sabiendo que 50 gramos de esta sustancia ocupan 2,59 mililitros de volumen. Entonces, para resolver cualquier ejercicio, y así se los voy a solicitar en todos los que desarrollemos, lo primero que vamos a hacer es determinar los datos que me está dando el problema y lo que asimismo me pide calcular. Entonces, hacemos una lectura comprensiva del problema que tenemos. Entonces dice, calcule la densidad. Densidad, se quedó un poquito el lápiz y quedó corrido. Entonces, densidad va a ser igual a, es el valor que tengo que calcular, ¿cierto? El valor que debo calcular, que es la densidad, ¿cierto? Calcule la densidad. Entonces, es lo que voy a averiguar. Luego me dicen, sabiendo que 50 gramos de esta sustancia, este 50 gramos es una unidad de qué? Masa. De masa, muy bien. Entonces, lo que me está diciendo el ejercicio es que mi masa es de 50 gramos. 50 gramos es el valor de la masa. Y que esos 50 gramos están ocupando un volumen, dice el ejercicio,
¿cierto? Un volumen de 2,59 mililitros. ¿No? Que quedó muy abajo. 2,59 mililitros. Listo. Ya tengo los datos que me da el ejercicio. Voy a escribir acá, datos. Ok, una vez he determinado los datos, me dicen hallar la densidad. Ya tengo mis diferentes fórmulas. Entonces, la fórmula de densidad me dice que es igual a masa, ¿cierto? Masa sobre volumen. Densidad es igual a masa sobre volumen. Tengo el valor de la masa, el valor del volumen, entonces lo único que debo hacer es dividir, ¿cierto? Entonces reemplazamos acá, la masa son 50 gramos, el volumen son 2,59 mililitros, ¿cierto? Masa 50 gramos, volumen 2,59 mililitros. Y finalmente doy el valor dividiendo 50 entre 2,59, ¿cierto? Entonces, dividimos 50 en 2,59 y eso me va a dar 19,3. Hay otras cifras decimales, pero vamos a tomar únicamente la primera. 19,3 gramos sobre mililitro, ¿no? Tengo que colocar las unidades. Gramos por mililitro es lo mismo que gramos por centímetro cúbico, pero en este caso el ejercicio nos dio mililitros, entonces lo escribimos de esa manera. 19,3 gramos por mililitro. ¿Fue clara la resolución del ejercicio? ¿Alguien no entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, ok. Entonces, ahora sí, vamos a tomar el apunte de la resolución de este primer ejercicio. Calcular, entonces ustedes escriben allá ejemplos y este es el primero, ejemplos. Tomamos el apunte, por favor, y ya continuamos con un segundo ejemplo. Dicen, calcula la masa en kilogramos de una sustancia que ocupa 400 mililitros, cuya densidad es 1,5 gramos por mililitro. Entonces, de igual manera, lo primero que vamos a hacer es a determinar los datos que nos da el ejercicio para asimismo saber qué vamos a calcular. Entonces, el ejercicio nos dice calcule la masa. Entonces, no voy a tener el valor de masa, ¿cierto? Voy a calcular la masa. Pero además me dice que la masa la debo calcular ¿en qué? En kilogramos. Debo calcular la masa en kilogramos. Debo calcular la masa en kilogramos, ¿ok? Y me dice que esa masa ocupa un volumen de ¿cuánto? De 400 mililitros. 400 mililitros. Y la densidad es igual a 1,5 gramos por mililitro. 1,5 gramos por mililitro. ¿Listo? Entonces ya tenemos los valores en mililitros de volumen y de densidad. Y tenemos que hallar la masa. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula de masa?
de acuerdo a lo que vimos, de acuerdo a las ecuaciones que copiamos. ¿Cuál es la ecuación que me permite hallar la masa? Masa es igual a ¿qué? Densidad por volumen. Muy bien. Masa es igual a densidad por volumen. Densidad por volumen. Entonces simplemente reemplazamos, ¿cierto? La densidad nos dicen que es 1.5 gramos por mililitro, ¿cierto? 1.5 gramos por mililitro. Y el volumen es de 400 mililitros. Perfecto. Entonces cancelamos mililitros con mililitros y ahí vamos a tener el valor de la masa. Entonces simplemente multiplicamos 1.5 por 400 y eso nos da 600 gramos. 600 gramos. Ya tenemos el valor de la masa, pero imagínense que nos está diciendo que la masa la debemos calcular en gramos o en miligramos. Y perdón, en gramos o en kilogramos. En kilogramos. Kilogramos. En Kilogramos. kilogramos, ¿cierto? Entonces, este valor no va a dar cuenta de la respuesta que me están pidiendo. Entonces, para pasar a kilogramos, yo lo multiplico por un factor de conversión que me dice que 1 kilogramo es la equivalencia entre gramos y kilogramos. 1 kilogramo son 1000 gramos. 1000 gramos. Y cancelamos gramos y gramos y simplemente 600 por 1, que sigue siendo 600, y dividido en 1000. Y eso nos da como resultado 0,6 kilogramos, que ya el señor Monacid lo había calculado desde el inicio. 0,6 kilogramos. Entonces, este es el valor que estoy buscando y es la respuesta que me están solicitando. ¿Está claro el ejercicio? ¿Hay alguna inquietud? Ok. Entonces, si nos quedó claro, simplemente vamos a tomar el apunte y ya continuamos. Profe, yo no entendí bien, ¿será que me puede volver a explicar, por favor? Claro, no hay problema. Bueno, lo primero que hacemos es determinar los datos, ¿cierto? Los datos son la masa, que es lo que nos están pidiendo, pero nos piden que la calculemos en kilogramos. Tenemos el volumen, que es el espacio que está ocupando la sustancia, que nos dijeron que era 400 mililitros. Y tenemos además la densidad, que es 1,5 gramos por mililitro. ¿Listo? Entonces, la masa es igual a la densidad por el volumen, densidad por el volumen. Tenemos el valor de densidad y reemplazamos 1,5 gramos por mililitro. Por el volumen, tenemos el valor del volumen y lo reemplazamos, 400 mililitros. 1,5 por 400 nos da 600. 600 gramos, porque fíjate que aquí nos dice que tenemos gramos, 600 gramos. Ahora, nos están pidiendo la masa en kilogramos, no en gramos, entonces tenemos que pasar los gramos a kilogramos. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Esa es una igualdad que pues aplica siempre. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Y lo escribimos de esta manera. Los gramos en la parte de abajo para poderlos cancelar con los que tenemos aquí. Gramos y gramos. Entonces me queda 600 por 1, me da 600, ¿cierto? Dividido en 1000, 0,6. Y de ahí sale el valor de los 0,6 kilogramos. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces tomemos el apunte, por favor. Bueno, chicos, ya
finalizó el tiempo de nuestra clase, entonces la próxima semana continuamos con otro ejemplo y vamos a desarrollar algunos ejercicios. Entonces, por favor, tenemos nuestra, nuestra calculadora para el desarrollo de la actividad. Que tengan excelente resto de jornada. Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Chao, profe. Profe, Gracias, profe. Hasta luego. Bueno.